Vamos a buscar el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 15 al 17. Segunda de Crónicas 20, 15 al 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jaziel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también usted, rey Josafat. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Todos en esta vida, en algún momento hemos enfrentado batallas, problemas familiares, enfermedades, crisis económicas, tentaciones espirituales. Siempre podemos ver que algo acontece en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿cómo vencemos ese problema que muchas veces parece ser más grande que nosotros? Por más que buscamos salida, por más que buscamos salir a flote, cual sea la situación, parece que hay una voz interna que constantemente nos está diciendo: no lo vas a lograr. Estés atravesando lo que estés atravesando, piensas, oras, buscas salida, solución, pero hay algo ahí que dice: no lo vas a lograr. Y de repente sigues intentando y sigues buscando salida, respuestas a tu vida, hasta que dices: ya no sé qué más hacer. Y así he titulado esta palabra: ya no sé qué más hacer. Y este pasaje que acabamos de leer ahora es muy poderoso porque nos recuerda que la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Así que dile a la persona que está a tu lado: la batalla no es tuya, es de Dios. Pero ¿qué estaba sucediendo en ese tiempo? ¿Quién es el rey Josafat? Era un rey que gobernó en Judá, en el reino del sur, y fue un rey que buscó de Dios. Pero un momento de su vida se vio afectado porque enfrentó un gran problema. Los moabitas, los amonitas y los meunitas se unieron, 3 pueblos poderosos, para atacarlo y para ir en contra de Judá. Judá era un reino pequeño, sin ejército suficiente, pues yendo mano a mano contra estos 3 reinos no tenían posibilidad, humanamente hablando, de ganar, pues era una derrota segura. Pero esto que sucedió aquí marcó un antes y un después en la fe de ese pueblo, porque entendieron que no necesitaban depender de sus fuerzas, sino de Dios. Y cuando nosotros como hijos de Dios aprendemos a depender no de nuestra fuerza, sino de Dios, puertas se abren enfrente de nuestros ojos. Porque la mente dice: no lo vas a lograr. Como la mente te dice: no lo vas a lograr, si tú no permites que Dios lo haga, tu fe comienza a ponerse por debajo de lo que tú estás creyendo. Y no terminas de alcanzar eso por lo cual Dios te ha llamado. Entonces, en este día quiero que veamos 4 cosas que debemos hacer en medio de alguna circunstancia o de alguna situación difícil en nuestra vida. Lo primero, debemos reconocer nuestra incapacidad. Y vamos a buscar lo que dice Segunda de Crónicas 20, versículo 12. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Entonces, el primer paso que debemos hacer para que Dios pelee nuestra batalla es reconocer que no podemos solos. Fue lo que hizo el rey Josafat. No vas a intervenir. Sabes que no podemos hacer nada en contra de ellos. Pero mientras pensamos que tenemos el control,
Mientras pensamos que podemos hacerlo a nuestra manera, Dios no obra. Dios está ahí a un lado. Pero cuando decidimos rendirnos, su poder se manifiesta. En este pasaje, Josafat no está buscando sus propias soluciones. Él está buscando depender y confiar en Dios, porque sabe que el ejército no va a poder vencer. Él necesita algo más y por eso se entrega completamente a Dios. Te pregunto hoy, cuando tienes problemas en tu vida, cuando llega ese día malo, como lo llama la palabra de Dios, llámese deuda, llámese enfermedad, llámese peleas en el matrimonio, llámese un hijo que se ha descarriado y no quiere saber de Dios, cuando llega ese momento, ¿qué es lo primero que haces? Porque muchas veces buscamos de resolver. Si es en lo económico, yo hago esto, yo abro esta puerta, yo llamo a este amigo, busco un trabajo, hago lo siguiente. Si es un problema quizás matrimonial, buscamos el consejo en el lugar equivocado. Pero muchas veces tratamos de conseguir una solución al problema, pero lo primero es que debemos reconocer: yo no lo voy a hacer en mi propia fuerza. Tiene que intervenir Dios para yo poder ver el resultado. Porque mientras tanto, mientras estemos yendo hacia tantos lugares, Dios no va a obrar. Cuando vamos a la dirección de Dios, entonces Él dice: aquí estoy, aquí te estoy esperando, porque yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, a menudo, cuando enfrentamos estas situaciones, tenemos que ceder el control. Dile que está a tu lado: cede el control. Tienes que entregárselo a Dios. ¿Sabes por qué? Hay algo clave. Cuando tú tratas de resolverlo en tu fuerza y no ves la salida, comienza la desesperación. Te comienzas a desesperar. Empieza a entrar la ansiedad. No veo salida, no veo solución, no sé qué voy a hacer. Entonces el primer paso es reconocer nuestra fragilidad y entregarnos a Dios. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que tú necesitas. Cuando tú buscas de Dios en medio del problema, comienzas a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no digo que cuando comienzas a buscar a Dios automáticamente ya el problema se acabó. No, pero es el primer paso. Reconocer: yo no lo voy a lograr, necesito de ti. Cuando yo entrego esa situación a Dios, entonces yo comienzo a sentir paz. Entonces, nuestra tendencia muchas veces es enfocarnos en el problema. Y el problema está ahí en la cabeza. Y nos levantamos y está el problema. Y vamos a trabajar y está el problema. Y alguien te está hablando y te dice algo que se parece y te dan ganas de llorar porque te recuerda que tienes un problema parecido. Pero muchas veces no entregamos ese problema a las manos del Señor y olvidamos mirarlo a Él y decirle: no importa el problema que yo tenga, hoy yo sé que mi Dios es más grande que ese problema. Hoy yo sé que mi Dios me puede sacar de esa situación. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos hacer: tener los ojos puestos en Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso es una declaración de fe. Cuando tú tienes los ojos puestos en Dios, no has visto la solución todavía, pero sabes que ese es el camino. Eso es una declaración de fe. Así que no importa cuál grande sea el desafío, vamos a encontrar dirección cuando cedemos y comenzamos a buscar la respuesta en Dios. Ahora, yo quiero decirte algo para que lo tengas claro. La fe no es ignorar el problema. No, yo estoy lleno de fe, yo soy cristiano y voy a ignorar el problema. No, el problema estará ahí. No es que ignores el problema, sino que debes confiar en Dios en medio del problema hasta que Dios complete su obra. Son dos cosas diferentes, porque muchas veces nuestra fe nos puede hacer fallar si lo enfocamos de manera diferente, porque como no vemos respuesta rápida, la fe se va. Entonces, tener fe no es ignorar ese problema, sino que vamos a vivir completamente rendido a Dios. Tenemos que hacer las cosas paso a paso. Tenemos que hacer un plan para poder ejecutar lo que Dios nos va a entregar. Le voy a poner un ejemplo práctico. Cuando la gente comienza a venir a este país y me pregunta: pastor, ¿qué debemos hacer? ¿Por dónde debemos comenzar? ¿Qué es el primer paso? Lo primero que yo le digo es: sácate el chip de donde tú vienes y ponte el chip de este sistema. Porque este sistema es diferente en nuestros países. Aquí se maneja todo diferente.
Si tú quieres hacer las cosas en este país como lo hacías en el país de donde tú vienes, probablemente te vaya a ir mal, porque se trabaja de una manera diferente. Y yo le pongo un ejemplo práctico, yo le digo, mi recomendación, cómprate un carro, es lo primero que tienes que hacer, porque en este país necesitas tener un carro para moverte. No es como en los otros países que puedes conseguir el metro y el autobús y llegas rápido, aquí no. Pero le digo, cómprate un carro, un transportation. Ustedes saben lo que es un transportation, un carro de esos que no es tan costoso. Pero yo le digo, comienza con un transportation, porque eso no va a hacer que pagues letra. No tienes que pagar cuota. Comienzas a hacer el trabajo, comienzas a levantar finanzas y puedes buscar la casa donde vas a vivir. Porque seguramente muchos, y creo que la mayoría, para no decir todos, que hemos llegado a este país, nos hemos tenido que acomodar en la casa de alguien. Entonces no puedes estar toda la vida en casa de alguien. Tienes que buscar tu propio espacio. Entonces necesitas producir dinero. Entonces no te vayas a comprar el carro del año cuando acabas de llegar, sino que compra humildemente un transportation y comienzas ahí poco a poco. Luego, más adelante, sí, te puedes comprar un carro, que es la recomendación que yo le digo, pero que no sea del año. Puede ser 2020, 2018, para que lo pagues financiado, para que puedas pagar cuotas que no sean tan costosas y comiences a crear crédito en este país. Si tú no haces crédito en este país, cuando tú quieras adquirir cosas, difícilmente las consigues. Entonces, empiezas poco a poco, vas pagando y cuando ya estás solvente, pues entonces vas a comprarte el carro del año, el de tus sueños, el que tú querías, el que viste por la televisión. Pero todo tiene que ir paso a paso. Lo que pasa es que muchas veces el orgullo nos dice, como yo llegué aquí, yo tengo que tenerlo todo de una vez, y no, tenemos que saber que las cosas se hacen poco a poco. Y eso es un ejemplo práctico de probar nuestro orgullo, de probar nuestra sabiduría y de aprender a depender de Dios. Porque cada día vamos avanzando sin los afanes de esta vida. Entonces, no es necesario un problema, o no es necesario estar en una situación difícil para nosotros depender de Dios. Debemos hacerlo cada día en cualquier cosa que nosotros estemos haciendo. Mucho cuidado con eso, que a veces, comenzaste a trabajar y ya te sientes que estás cómodo y te subieron de sueldo y te pusieron en un sueldo mejor y empiezas a tener un nivel de vida rápido que va de acuerdo a tu trabajo. Pero aquí el trabajo es muy inestable. Tú puedes estar hoy en un trabajo y mañana te pueden decir, chaulín, ya no te necesitamos. Entonces ya tú tenías un nivel de vida y ahora vamos a empezar a trabajar en Amazon, en Uber, en cualquier cosa, pero eso no te alcanza para el nivel de vida que estabas creando. Entonces, ¿qué sucede? Te comienzas a endeudar, comienzas a perder cosas y cuando te vienes a dar cuenta, estás en las manos del enemigo. Entonces empezamos a decir, pero este país que no sirve, que este país que no funciona. No, es que tenemos que tener la cabeza correcta de donde nosotros estamos, para que Dios nos guíe paso a paso. Dios te va a ir mostrando, lo que Dios te va a dar trae bendición. Cuando es de Dios trae bendición. Las puertas que Dios abre nadie la puede cerrar, pero necesitamos nosotros aprender a depender 100% de Dios. Ahora, ¿cómo lo pongo en práctica? Dile al que está a tu lado, ¿cómo lo pongo en práctica? Dele una respuesta al que le preguntaron, a ver, ¿cómo lo va a poner en práctica? La manera correcta de comenzar a poner en práctica esta palabra es con la oración. Y la oración correcta. Vamos a leer lo que dice el versículo 1 al 6 del mismo Crónica 20. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafat. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat: un enorme ejército de Edom marcha contra ti, desde más allá del Mar Muerto. Ya están en Hazezón Tamar. Esto era otro nombre para Engadí. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró, diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso,
nadie puede hacerte frente. Esa fue la oración del rey Josafat cuando le dieron la noticia de que el enemigo se movía para atacarlo. Pero fíjense que Josafat no fue a buscar alianzas militares de una vez. Vamos a buscar alianzas militares porque solo no podemos. Lo primero que hizo fue convocar al pueblo a entrar en oración y en ayuno. Tenemos que orar, tenemos que buscar la dirección de Dios para que Dios nos indique qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces nosotros buscamos a Dios y oramos de la manera equivocada. Y parecemos que hacemos una oración como aquellos candidatos presidenciales de nuestro país, que dicen, si yo gano, yo prometo, y si yo gano, y yo prometo que las canchas las vamos a reestructurar, y yo prometo que nunca va a faltar nada, y yo prometo, y estamos en una precandidatura, y es pura promesa, y pura promesa, y pura promesa. Así es el candidato presidencial. Pero nosotros nos parecemos un poquito. Porque cuando estamos en la situación difícil, comienzan las promesas. Señor, yo te prometo que si tú me sacas de esto, yo comienzo a servirte. Señor, yo prometo que no falta un domingo más a la iglesia. No hay nada que me va a hacer separarme de un domingo en la iglesia. Señor, yo te prometo que cada vez que mi líder me llame o mi pastor me llame y me mande un mensaje, no lo voy a dejar en blue. Te lo prometo que yo le voy a responder. Señor, yo te prometo que si tú me sacas de esta situación, yo comienzo a ofrendar y a diezmar. Porque sé que no lo estoy haciendo, pero yo me comprometo a hacerlo. Y comienzas promesas y promesas y promesas. Y Dios no está buscando promesas. Dios está buscando que tú ores para que busques dirección. ¿Sabes qué pasa? Tú puedes tener una reunión, pastor, mire, ¿sabe que me está pasando esto? Y yo me comprometo con usted y con la iglesia que si Dios me da una respuesta, yo voy a comenzar a hacer esto. O voy a comenzar a hacer lo otro. Y el pastor te puede decir, chévere, amén. Voy a respaldarte en oración. Pero Dios conoce el corazón. Hay gente que ha orado por cosas, por soluciones. Yo necesito ver esto en mi vida. Y Dios trae la respuesta. Y fácilmente siguen viviendo su vida de la manera, de su propia manera, no de la que agrada a Dios. Entonces Dios dice, ¿tú crees que me la jugaste ahora? Más adelante necesitamos algo. Y Dios sabe porque conoce el corazón. Ahora, el hombre puede ser engañado. El líder, el pastor, el papá, cualquier autoridad. Pero Dios no. Dios no puede ser engañado. Entonces muchas veces no recibimos respuesta porque hacemos promesas y hacemos promesas y hacemos promesas. Pero es porque estás pasando una situación difícil ahora. Que si Dios la acomoda, Dios dice, te me vas a ir. Entonces aguántate con tu problema un ratico más, porque ese problema ha hecho que tú te acerques a mí. Quizás no de la manera genuina, quizás no de la manera correcta, pero ha hecho un clic. Yo voy a esperar que ahora llegue el momento de que sea genuino, de que sea verdadero, de que tú estés listo y preparado para recibir la bendición. Muchas veces nosotros oramos así y por eso nos desesperamos porque no vemos pronta respuesta, pero Dios conoce el corazón. Dios dice, yo sé que te estás haciendo promesas por intereses, porque estás preocupado, porque estás ahora que te diste cuenta que lo que muchas veces te dijo el pastor en la prédica, tú no hacías caso, y ahora sí quieres hacer caso. Ahora tienes que ir poco a poco para yo poder probar tu corazón. Tenemos que cortar esas promesas de candidato presidencial y comenzar a buscar a Dios de una manera genuina. ¿Cómo lo buscó Josafat? Llamó a todo el pueblo. Vamos a hacer ayuno, vamos a hacer oración, pero vamos a hacer ayuno y oración para que Dios hable, para que nos direccione, para que nos diga qué tenemos que hacer. No como una costumbre y no como hacer una dieta espiritual, como le digo yo. Pastor, estoy haciendo ayuno, sí. ¿Qué libro está leyendo? No, ninguno. Yo simplemente no estoy dejando de comer y bueno, estoy ahí sentadito en mi cama jugando el teléfono. Eso no es ayuno, papá. Eso es una dieta espiritual que tú estás haciendo. Cuando tú estás haciendo un ayuno, es que tú dices, no me voy a alimentar con esta comida física, con este alimento para mi cuerpo, sino que lo voy a sustituir por alimento espiritual. Voy a tener tiempo de orar, de buscar la palabra, de que Dios me hable. Y Dios va a hablar en medio de esa circunstancia cuando tú lo haces sinceramente.
Así que yo no sé qué situación puedes estar viviendo hoy. Comienza a negociar con Dios, pero hazlo de la manera correcta, de que tú estés dispuesto a escuchar, en entrar en oración. Entonces, Josafat reconoce la grandeza de Dios. Fíjense cómo termina este versículo que leímos ahorita. Él, dice la palabra, termina orando y diciendo: oh Señor Dios de mis antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Dios no necesita que tú le des los atributos o se los digas para saber que Él puede hacer frente por ti. Pero esto habla de un corazón de Josafat que está reconociendo: yo no lo voy a poder hacer, necesito de ti. Aquí no hay una doble intención, aquí no hay nada por debajo de la manga. Aquí hay un corazón genuino que dice: yo reconozco todos estos atributos y solamente tú puedes ayudarnos. Cuando tú en medio de la dificultad que estés atravesando hoy, tienes un corazón genuino, adoras a Dios, lo buscas y le dices: Señor, tú eres grande y el único que me puede sacar de esa situación eres tú. Y no con algo por debajo. Yo te busco, yo me pongo a cuentas, pero sin embargo sigo buscando y haciendo algunas llamadas. Por si acaso, Señor, si tú fallas, tener la llamada del amigo ahí como quien quiere ser millonario, de que me pueda ayudar. Dios no está interesado en eso. Dios está buscando corazones genuinos que lo busquen en medio de la dificultad. Ahora, ¿qué sucedió cuando Josafat oró y reconoció? Entonces, en medio de esa oración, Dios levanta a alguien. Y es el tercer punto. Cuando Dios habla en medio de la crisis, tienes que escuchar. Fíjense lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Crónicas. No, antes de irnos a ese versículo. Dios llamó primero a Jaziel para traer dirección cuando ellos estaban orando. ¿Y qué fue la palabra? Lo que leímos al principio, al versículo del principio. Esa palabra que leímos comenzando esta prédica fue lo que dijo el profeta. Y le dijo: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Y mañana, cuando ellos suban por esa cuesta, ustedes no van a hacer nada y se van a dar cuenta de la victoria que Dios les va a entregar. Lo que comenzamos leyendo fue la respuesta que le dieron a Josafat cuando él oró. Entonces fíjense que cuando tú oras genuinamente, cuando tú pones al Señor en el lugar donde tiene que estar, no por interés, sino por lo que realmente Dios es, entonces viene la respuesta. ¿Qué te quiero decir a ti, querida iglesia, y a los que nos siguen por las redes? Cuando tú buscas a Dios genuinamente, reconoces que solamente Él te puede ayudar, cuando abres tu boca para orar lo correcto, Dios siempre trae respuesta. Dios siempre trae respuesta. Yo pensé que iban a decir amén, pero lo voy a decir por tercera vez. Dios siempre trae respuesta. Amén. Y la respuesta que trae es la que nosotros necesitamos. No la que yo pienso que necesito. Dios te va a dar lo que tú necesitas, lo que realmente necesitas. Entonces, pudo tener paz el rey Josafat porque la respuesta fue: Dios te va a dar la victoria. En medio de ese miedo, de esa incertidumbre, esta palabra de Dios lo cambia todo. Tú te imaginas que tú entres y comiences a orar en tu casa, en tu cuarto, y entras en tiempo de ayuno y de oración y estés buscando una respuesta de Dios, y de repente venga un profeta o venga alguien, un hombre de Dios o el mismo Espíritu Santo y te diga: no te preocupes, que lo que tú estás orando mañana será resuelto. Tú vas a salir lleno de ese lugar porque has entendido que hay una respuesta que viene de Dios. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que crear ese espacio. Tú tienes que crear ese momento. Nadie lo puede hacer por ti. Tú tienes que buscar la conexión con Dios para recibir palabra de Él. Y una vez que suelta la palabra, indudablemente eso trae un preámbulo para la victoria. Y ese es el cuarto y último punto. Que antes de obtener la victoria, debemos adorar a Dios. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Reconocer, número uno: yo no puedo,
Solamente tú puedes. Número 2, orar genuinamente para que sea la oración correcta, la que llegue delante de la presencia de Dios. Número 3, recibir la respuesta de Dios. Para eso necesitamos tener discernimiento espiritual. ¿Y sabes por qué le digo eso? Porque Satanás también sabe lo que tú estás pidiendo. Tú no sabías eso, Satanás también sabe lo que tú estás pidiendo. De repente tú estás pidiendo una confirmación para algo y Satanás pica adelante y dice, mira lo que te van a decir de esa respuesta. No, esa no es, es esta. Y como en tu corazón hay un poquito de que tú quieres esa respuesta que Satanás te está trayendo, si tú no tienes discernimiento espiritual, tú caes en la trampa. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre lo que presenta Satanás y lo que presenta Dios? Que lo que presenta Dios trae paz. Lo que Dios te da trae paz y bendición a tu vida. Por muy bonito que Satanás te lo ponga enfrente de tus ojos, si tú no tienes discernimiento, tú puedes fracasar en esa respuesta, porque no era lo que Dios tenía preparado para ti. Y sabes que Dios es un caballero. Dios no es que dice, bueno, como tú hiciste esto, no, esto lo vamos a deshacer y entra lo mío. No, si tú escogiste eso es lo que tú vas a hacer. Yo sigo esperando que tú tengas discernimiento de entender lo que yo tenía preparado para ti. ¿Qué pasa? Pasan 2 meses y todo se voltea. Todo empieza a salir mal. ¿Y cuál es nuestra primera respuesta? Dios se equivocó. Dios no me tenía que mandar esto. Parece que Dios me dejó solo. Parece que Dios me abandonó. Y Dios dice, no, es que escuchaste lo que tú tenías que escuchar. Por eso es que escuchar a Dios no es tan sencillo como uno cree. Dios se presenta, pero tú tienes que estar dispuesto a tener un corazón lleno de Dios, porque cuando el corazón está lleno de Dios es fácil percibir lo de Dios. Cuando tu corazón tiene tantas distracciones y tiene tantas cosas de la carne y del mundo, Dios habla y muchas veces no escuchamos. Entonces, una vez que hacemos esos 3 pasos, llegamos al cuarto, que es adorar. Ahora tú preparaste todo esto para adorar a Dios. Y vamos a ver lo que dice Segunda de Crónicas 20, 21 al 24. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad. Con el cántico, den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes del monte de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Fíjense la promesa que el Señor hizo. Esa batalla es mía. Tú solamente mira lo que yo voy a hacer. Y Josafat, cuando se encuentra ahí, ve que ya todo el mundo está muerto. Dios entregó la victoria, Dios cumplió su promesa, Dios cumplió su palabra. Pero ellos prepararon el momento para recibir la victoria. ¿Y cuál fue? Adorar a Dios. La adoración a Dios es lo que rompe en el mundo espiritual, lo que puede estar cerrado. Es lo que te direcciona cuando tú entras en adoración con Dios. La adoración con Dios es algo tan importante que solamente así Dios le entregó la victoria, sin que levantaran la mano. Este pueblo no salió con espada, ni salió creyendo, Dios nos va a dar la victoria, y salieron con grandes armas. No, solamente cantaban y adoraban a Dios. Y mientras estaban adorando, aquellos matándose entre sí. Y quizás alguno decía, déjeme uno que sea para decir que matamos a uno. Tú sabes, pues, para que cuando cuente la historia diga, mi papá mató a uno de los moabitas. Todos los aniquiló el Señor. Pero el pueblo estaba adorando. ¿Sabes qué pasa en esta palabra? Cuando el pueblo estaba adorando,
Dice la palabra de Dios en el verso 22 y 23 que Dios confundió al enemigo. Lo confundió de una manera que empezaron a atacarse entre ellos y todos quedaron muertos. ¿Sabe lo poderoso que eso es en el mundo espiritual? Cuando tú abres tu boca para adorar a Dios, si el enemigo tiene un plan contra ti, el enemigo tiene un plan contra tu familia, contra tu matrimonio, contra tu finanza, el enemigo comienza a estar confundido y no sabe qué hacer. Ya yo tenía preparado esto y ahora no sé qué voy a hacer. Todo eso se levanta en medio de la adoración a Dios. Dios confundió al enemigo mientras ese pueblo estaba adorando, porque la adoración es un arma poderosa, porque estás reconociendo la grandeza de Dios, estás reconociendo que ese problema que está ahí enfrente de ti hoy, al lado de Dios, es pequeño. A veces alguien me llama y me dice: pastor, no puedo dormir, me siento ansioso, me siento preocupado. ¿Qué hago? Y yo comienzo a orar con él. Vamos a orar. Y después que oramos, le digo: pon adoración. Pero pon adoración no para que te arrolle ahí, te arrulle, mejor dicho, y te quedes dormido. Pon adoración porque estás en guerra espiritual. Pon adoración para que el Señor te entregue la victoria. No para que te quedes dormido un ratico y cuando te levantes en la mañana todavía tienes el problema. Hay un momento donde tenemos que hacer lucha y guerra espiritual. Entonces, cuando tú pones adoración, lo que el enemigo estaba tratando de preparar esa noche, comienza a intervenir Dios y comienza a confundir al enemigo y comienza a traerte victoria. Y sí, después vas a poder descansar porque ya el Señor venció esa batalla. Entonces debemos adorar a Dios en medio del problema, porque es una guerra espiritual. Si tú no sabías que estás en guerra espiritual, bueno, yo te lo voy a decir hoy, y si ya lo sabías te lo voy a recordar. La vida cristiana es una guerra espiritual. No porque tú necesitas ir a buscar lío, ya ese lío está armado. Ese lío está armado desde que Satanás fue echado del cielo y se llevó a los ángeles con él, que ahora son demonios. Desde ese momento hay una guerra espiritual. La diferencia es que ya el Señor ganó esta guerra en la cruz del Calvario. Pero Satanás todavía no le han dicho: ya tú perdiste, quédate quieto. No, él sigue tratando de sacarte del propósito de Dios. Entonces no es que cuando empieza ya la iglesia, no, ya tú estás en guerra. Lo que pasa es lo siguiente: si tú un carro que lleve gasolina 93 o 89, tú las estás echando queroseno y el carro ha seguido rodando, tú puedes decir: pero el carro rueda, el carro va a andar. Sí, pero va a llegar un momento donde se te va a echar a perder y le vas a fundir el motor. Dios te dice: ese carro está hecho para llevar gasolina 83 o premium o la que sea, pero este es el tipo de gasolina que tiene que llevar. El hecho de que tú digas: no, pero yo le voy a seguir echando esto, no quiere decir de que el problema se va a quitar, sino que va a llegar el momento donde el problema se va a presentar. ¿Qué te quiero explicar en lo espiritual? Satanás hoy puede tener áreas en nuestra vida de opresión que le hemos abierto puertas, pero como no hemos reconocido, él sigue operando calladito. Pero yo no entiendo por qué cada vez que comienzo algo me sale mal. Cada vez que comienzo una cosa se me echa a perder. Compro un circo y los enanos me crecen. Tengo problemas en la casa y yo no sé por qué, porque yo le llevo a mi esposa flores y le canto una serenata y la trato bien y al ratico otra vez estoy con un rollo. No entiendo. ¿Qué más puedo hacer, como es el título de hoy? Porque hay puertas que necesitamos cerrar, porque estamos en guerra. Pero cuando el enemigo queda expuesto, entonces comienza la guerra de verdad. Entonces él estaba tranquilo porque te tenía dominado en una mentira. Pero como ahora ha quedado expuesto y su tiempo de irse ya está pronto, comienza a echar varilla en la vida para que tú digas: yo estaba mejor allá. Yo estaba mejor con los problemitas. La esposa se ponía a pelear, pero bueno, ya al final de la noche ya nos contentábamos. Y no terminas de ver un matrimonio de gloria. Simplemente
porque ahora Satanás comienza a levantarse. Pero cuando tú obtienes la victoria y tú entras en guerra, tú entras en adoración, Dios te va a dar la victoria. Así como se la dio a su pueblo, Dios te va a dar la victoria. Y cuando tú comiences a ver cosas que antes la imaginaba, pero ahora sí la ves, dices, wow, yo no sabía que esto era así. Yo no sabía que esto podía suceder. Es el lugar donde Dios tenía tiempo esperando para llevarte. Pero tú no habías entrado simplemente porque no querías entrar en adoración genuina de buscar a Dios. Y por eso es que cuando entramos en tiempo de adoración al Padre, Él comienza a quebrantar cosas en tu vida y comienza a mostrarte. Hay gente, y si eso pasó hoy, no lo vayan a tomar personal, pero hay gente que llega tarde a la adoración y el servicio comienza a la 1:30 y llega en la última. Vamos a escuchar la última adoración y ahí escuchamos la prédica y nos vamos rapidito, porque han pensado que lo importante es recibir la palabra de Dios. Sí, recibir la palabra de Dios es importante, pero preparar el camino antes de recibir la palabra de Dios es más importante, porque lo que te está diciendo el pastor es una palabra que Dios ha expuesto ahí en la Biblia para que tú y yo podamos ser libres. Es una verdad, la palabra de Dios es verdad. Pero para entrar en el terreno de la guerra espiritual y de quebrantar lo que el enemigo quiere hacer contra nosotros, tenemos que entrar en adoración. Entonces yo quisiera ver que todo el mundo diga, yo te voy a estar a la 1:30, porque a la 1:30 comienza la alabanza y la adoración, y yo comienzo a recibir respuestas en mi vida desde que yo estoy adorando a Dios. En medio de la adoración, Dios está trabajando a mi favor. La primera canción que cantaron hoy, esto es para los que llegaron tarde, no vayan a ver para los lados ahora, es una canción de guerra espiritual. No la voy a cantar para no echarla a perder. Y yo estaba ahí en la oficina orando, intercediendo, y es una canción de guerra. El Señor establece su reino, si Él está con nosotros, y estamos ahí adorando al Señor. Pero hay otro grupo, tiene que estar a tu lado, pero hay otro grupo que si llega temprano. Y estamos en medio de la adoración y tienen un tremendo problemón. Y estamos adorando y tú lo ves así. Yo digo, entra en adoración, levanta las manos. El que está aquí adelante dice, levanta las manos. Y es como que dijera, no, me da la gana. Y comienza esa lucha y está la adoración. Pero ahora cuando tú tienes este entendimiento de lo que la adoración hace, no es que la canción me gusta o no me gusta, o la batería sonó muy alta o no, es que cuando yo entro en adoración, ahí el Señor trae respuesta. Hay cosas en tu vida que Dios las va a resolver en medio de la adoración. Hay cosas en tu vida que Dios está operando mientras tú estás adorando. Ahora, ¿qué pidió el rey Josafat? Señor, esa gente son demasiados. Solamente tú puedes ayudarnos. La petición que dio Josafat era que Dios lo defendiera, de que el pueblo no quedara derrotado. Pero como él hizo las cosas correctas, y es la cosa que tenemos que comenzar a tener práctica, tú y yo, Dios le dio algo más. Vamos a ver lo que dice el versículo 25. Esto fue después que ya todos estaban muertos y ya él había visto a todo el mundo muerto. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín. Entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. Es lo que dijo fue el Señor, que esta gente no nos aniquile, que nosotros vamos a tener la victoria. Y Dios le dijo, está bien, yo te voy a dar la victoria, pero también vas a tener riquezas. Y ni siquiera se lo estaban pidiendo. Cuando tú estás en tiempo de adoración con Dios,
tú rompes cosas en el mundo espiritual, que Dios te va a traer respuestas que ni siquiera tú sabías que Dios te va a dar. Dios ha preparado bendiciones para ti que tú ni siquiera te las imaginas. Josafat no pidió riquezas, él pidió que lo defendiera. Entonces es importante entrar en tiempo de adoración. No es un tiempo que hacemos en la iglesia, 4 canciones, viene la ofrenda, viene la prédica, nos fuimos, Dios lo bendiga, nos vemos el miércoles en el grupo, los que van, y los que no van, nos vemos el domingo. No, es tiempo de entrar en la presencia de Dios. Ahora no necesitas esperar el domingo. Tienes que provocar y preparar tu propio espacio de adoración en tu casa. De tener la dirección de Dios leyendo la palabra. De orar al Padre para adorar y para pedirle. Y de adorarlo por lo que Él es, por su grandeza. No por lo que te puede dar, sino por lo que Él es. Porque si tú eres cristiano, ya tú tienes lo mejor que puedes recibir, que es la salvación y la vida eterna. Si tú haces esto, no por rutina, sino por convicción, tú vas a ver respuesta. Hay puertas cerradas en tu casa hoy, en tu vida hoy, porque no has entrado en tiempo genuino de buscar la dirección de Dios. Porque Dios no va a fallar a su promesa. Esa victoria fue algo súper impresionante. Y quizás lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios no se compara. Dios lo puede hacer muchísimo más fácil. Pero los pasos son los mismos. Tenemos que entrar en adoración con el Señor. Entonces, cuando tú entres en crisis, recuerda que no estás luchando en tus fuerzas. No luches más en tus fuerzas. ¿Sabes cómo vas a empezar a luchar ahora? ¿Sabes cómo vas a empezar a enfrentar las luchas? De rodillas. Que tú te arrodilles delante del Señor y te derrames delante de Él y le digas: Señor, solamente tú me puedes sacar de esta situación. Y entres en tiempo de comunión con Dios. ¿Y sabes lo que significa estar de rodillas? Que tú te estás postrando ante su majestad. Que tu espíritu de sabiondo, de que resuelves todo, de que tranquilo, que yo tengo un amigo, tengo un contacto, yo resuelvo, mi amor, tranquila. Ese espíritu va contrario a cuando tú entras en tu aposento y de rodillas le pides al Señor, y de rodillas le adoras, y de rodillas lo buscas. Y hay cosas que el Señor te va a mostrar solamente a ti en ese lugar. Llena tu boca de oración. No la llenes de queja. Llénala de oración. Es que esto no sirve, es que aquel me vio feo, es que el otro lo otro, y aquel, y queja, y queja, y queja, y queja. Y Dios te dice: papá, ¿tú crees que yo soy un pipote de basura para que tú me traigas quejas, y quejas, y quejas? Dios te está diciendo: yo soy Dios, el que te dio la vida, el que murió por ti. Yo estoy buscando que tú ores y que me adores para yo darte respuesta. Porque tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y si yo morí por ti en la cruz, no es para que tú estés pasando momentos de soledad o momentos difíciles. Si yo morí en la cruz por ti, es porque yo quiero que te vaya bien. Entonces cambiemos nuestra queja. Es que no puede, es que no va a salir, es que eso no es posible. ¿Cuánto debe? Hombre, como $8,000. ¿Y cuánto gana? Bueno, trabajando aquí, allá, pam, pim, pum, pam, 4,000 al mes. ¿Y cuánto te queda? $50. No, pastor, con $50 jamás voy a pagar ese deuda. Cálmate. Cree. Ora. El Señor puede abrir otro trabajo. El Señor te puede dar donde ganes más. El Señor puede hacer que te bajen la deuda. Dios es posible que haga cualquier cosa. Tu deber es creer. Tu deber es orar. Tu deber es adorar. No quejarte. Porque cuando tú te quejas, tú cortas la comunión con Dios. Porque ¿sabes qué hace la queja? Te corta la fe. ¿Dónde necesitas fe? Yo quiero que tú me respondas con sinceridad. ¿Cuándo tú necesitas fe? Cuando todo está bien. ¿Cuánto debes? 8,000. ¿Y cuánto tú ganas? 20,000. Tranquilo, se lo resuelve. Mañana ya tú pagas. ¿Necesitas fe? No, tú estás viendo algo. ¿Sabes cuándo necesitas fe? Al contrario. Cuando tienes tremenda deuda y no te queda nada en la quincena.
necesitas fe. Pero cuando tú buscas de Dios, Dios lo va a hacer. Josafat nunca pensó, ¿y cómo el Señor va a hacer esto? ¿Y cómo el Señor nos va a entregar la victoria? Yo veo para acá y estos son una cuerda de locos que se la pasan jugando de PlayStation. No sabe ni pelear. El pastor le dice que se pare temprano a correr, no corre, están fuera de forma, físicamente no tienen vida. Se la pasan comiendo hamburguesa, papas fritas. En lo que levanten la espada le va a dar un patatú. En lo que dentro la humedad los mató, no respiran. Josafat no pensó nada de eso. Josafat volteó y dijo: el Señor nos va a dar la victoria, yo no sé cómo lo va a hacer. Levántense a adorar, vamos a orar, vamos a creer. Y sabes qué bonito que Dios te diga en medio de tu enfermedad, en medio de tu situación, que te diga: quédate tranquilo que yo te voy a resolver. Tú vas a ver la victoria nada más, para que te pares enfrente y testifique lo que yo hice por ti. Pero hay pasos que hay que hacer, eso no llega solo. Si llegara solo, pues la vida cristiana, ¿para qué yo estoy parado aquí? Si eso llegara solo. ¿Aceptaste al Señor? Sí, eso va a llegar en cualquier momento. Dale, papá, no me hagas perder el tiempo. No, hay pasos que hacer. Y hoy lo hemos visto en estos 4 pasos. Descansa en Dios, porque Él puede derrotar a los enemigos de la manera que tú menos te lo imaginas. Entonces yo no sé cuál es nuestro problema o el problema que puedes estar teniendo hoy. Quizás algo como una deuda, un diagnóstico médico que esté difícil, un ataque espiritual, una ruptura familiar. Y aunque humanamente parezca imposible, Dios te dice: la batalla no es tuya, la batalla es mía. Y como la batalla es mía, es posible. Para ti no va a ser posible, pero para mí sí. Así que descansa. Y Josafat y ese pueblo vio el milagro más grande de salvación por confiar en Dios. Así que yo no sé cuál es el problema que tú puedes estar teniendo hoy, pero la victoria la tienes frente a tus ojos. Tienes que seguir creyendo, tienes que seguir orando, adorando al Señor. Y no te enfoques más en lo grande que puede ser ese problema. Comienza a enfocarte de ahora en adelante en lo grande que es nuestro Dios. Decirle: Dios, tú has prometido en tu palabra que tú me vas a dar la victoria. Y Dios dice: y también he prometido en mi palabra que tú tienes que orar, tienes que adorar, tienes que buscarme. Y ahí yo me voy a activar. Porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Nosotros los papás a veces sucumbimos ante los ataques malignos de nuestros hijos, de convencernos con miradas de perro llorón. No vas a usar más la tablet. Se acabó la tablet en esta, la voy a partir en 2. ¡Pa! Y viene el hijo así: mamá, yo te prometo que más nunca lo voy a hacer. Yo te voy a ayudar a lavar estos platicos. Y entonces uno empieza a sentirse como mal. Oye, fui muy rudo, vale, con este muchacho. Bueno, dale, pues está bien. Agarra ahí. Fue un rayón con el rodillazo que le di, pero todavía se ve el juego. Pero tranquilo, que cuando nos acomodemos yo te compro una mejor. Dios no. Dios dice: tienes que cumplir lo que dice la palabra de Dios si tú quieres ver las cosas cumplidas en tu vida. Dios no malcría hijos. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios misericordioso, pero es un Dios justo. Dios no puede torcer su palabra por ninguno de nosotros. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios de que Dios me abandonó, o que Dios tiene hijo favorito, o como que Dios se olvidó de mí. No. Cuando tú cierras lo que no está trayendo una verdadera comunión con Dios, Dios comienza a manifestarse en tu vida. Así que yo quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies y que podamos finalizar este servicio de hoy de una manera diferente. Yo quiero invitar a todos estos guerreros que están luchando por alguna necesidad, algún problema que tengan en su vida hoy. Llámese un problema matrimonial, llámese un problema familiar,
llámese problemas financieros, deudas, un diagnóstico médico, un hijo no quiere venir a la iglesia, una hija no quiere venir a la iglesia. Y son problemas que estamos enfrentando cada día. Hoy vamos a hacer una práctica diferente. Yo lo voy a invitar a cualquiera de los que estén pasando por alguna de estas necesidades que pasen aquí adelante. Pero hoy vamos a adorar.